noches, señoras y señores. En representación del movimiento ciudadano, ya que mi actividad principal, o sea, mi actividad no es el derecho, yo soy docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Tengo el honor de presentar a un amigo, el doctor Florentín López Cáceres. Hablar de la trayectoria del doctor como abogado, como docente y como autor de varias obras jurídicas puede resultar una redundancia, ya que la mayoría de los que estamos acá lo conocemos. Sin embargo, por la formalidad del acto, voy a dar lectura a una pequeña síntesis de esta copiosa obra en su vida y resaltando lo más importante, ya que de pronunciarlo todo duraría esto más que la conferencia. El doctor Florentín López Cáceres es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1969, obteniendo el título de abogado. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en representación del estudiantado y en los tribunales realizó la carrera judicial hasta el cargo de secretario de juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del segundo turno, cargo al cual renunció para dedicarse a la actividad profesional en forma continuada hasta el año 1994. Realizando al mismo tiempo labores en el ámbito gremial de los letrados, habiendo integrado el Colegio de Abogados del Paraguay como miembro titular en 2 oportunidades y también fue fundador de la casi totalidad de los colegios de abogados del interior de la República. Fue profesor asistente de la materia de Derecho Administrativo en el Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López y Derecho Político en la Escuela de Comando de las Fuerzas Armadas de la Nación. Publicó obras como Batalla Jurídica por la Democracia, donde consta su actuación como profesional en el juicio de amparo, que por primera vez judicializó una cuestión de carácter político en Paraguay, en ocasión de ser anulada la Convención Extraordinaria de la ANR del 2 de diciembre de 1989. En el 2000 publicó otra obra trascendental denominada El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, trabajo que se basa en la tesis doctoral que defendió él mismo en la Facultad de Derecho en ocasión de hacer su doctorado. Fue asesor jurídico de varias empresas, como también del Hospital Nacional y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Electo y reelecto como miembro titular del Consejo de la Magistratura por el gremio de abogados en el año 1994, ejerciendo dicha función hasta el año 2001, y por el mismo integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el periodo de tiempo señalado, donde fue presidente de dicho organismo desde el año 1995 al 2001. Actualmente se desempeña como profesor asistente y tiene a su cargo la segunda cátedra de la materia técnica jurídica y es encargado de la asignatura Derecho Electoral, primera cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. La conferencia de hoy versará sobre la reforma judicial tan anhelada para el funcionamiento de las instituciones republicanas, como también un proyecto de su autoría de modificación y ampliación de la ley del jurado de manera a volverla acusatoria en toda su extensión en vez de inquisitoria. A continuación, entonces, damos la palabra a mi querido amigo, el profesor Florentín López Cáceres.
Buenas noches para todos, apreciados colegas e invitados especiales. Para mí, primero somos abogados y después somos magistrados. Por eso les trato con esa denominación a todos. Hay muchísimos magistrados acá presentes, porque cuando dejamos de ser magistrados, vamos otra vez a lo que es nuestra condición primaria, que es la de ser abogados. Muchas gracias a todos por su presencia. He visto a muchos amigos, a todos los conozco, la mayoría de los que están presentes. Voy a tratar, en lo posible, de hacer entender lo que pienso, porque aquí voy a relacionar lo que yo pienso y siento que es necesario para la reforma judicial y lo que necesita nuestro país. Hemos comenzado con el himno nacional, porque acá venimos vistiendo la camiseta, la bandera de nuestra patria. Lo que queremos es modificar y hacer posible que la justicia real y verdaderamente sea independiente en nuestro país. Y depende de cada uno de nosotros los presentes y de todos los ciudadanos paraguayos. Entonces, voy a comenzar diciendo, el tema es la reforma judicial y la institucionalidad de la República. Cuando hablamos de la reforma judicial, nos estamos refiriendo a la idea de buscar la independencia del Poder Judicial como institución en nuestro país y la personal de los magistrados judiciales que lo integran. La institucionalidad de la República solo se dará en Paraguay con una justicia independiente, donde jueces íntegros y con valor personal apliquen estrictamente la ley a todos por igual. Entendemos que el vocablo reforma significa transformar, corregir, cambiar, reencauzar algo, y tratándose de un poder del Estado puede ser el objeto de su estructura constitucional o medidas legislativas urgentes, replanteando el funcionamiento eficaz de este órgano para que sea real y efectivamente independiente. Partimos de una tesis, como diría Hegel, o una verdad conocida por todos, afirmando que el Paraguay, desde su independencia y su organización jurídica y política como Estado, nunca tuvo una justicia independiente, hasta el año 1989. Siempre siendo apéndice del Poder Ejecutivo. Esta ha sido la constante. No hemos conocido gobiernos democráticos, sino de estructuras fuertes y autoritarias hasta el año 1989. En nuestra accidentada historia vimos frecuentes golpes y asonadas, cuartelazos y revueltas. Y vamos a citar algunos ejemplos. Voy a tratar de ser sintético en este punto. Cuando el doctor Francia asume la dictadura temporal, reunió a 1000 campesinos como llamados diputados y plantea su elección como dictador temporal de la República. Hubo disidencias el día 3 de octubre de 1814. Él presidía el Congreso, la suspende y pasa para el día siguiente. Y cuando vinieron los congresistas en el templo La Merced, el templo estaba rodeado de militares armados hasta los dientes y con eso impuso su designación como dictador temporal de la República. Así comienzan los cuartelazos de nuestra historia política. Después vamos a tener otro más grave. El 31 de agosto de 1869, en plena Asamblea Constituyente, ¿qué se produce? Se le designa a Facundo Machaín como presidente provisorio y se lo echa a Cirilo Rivarola. A las 5 de la tarde toma posesión del cargo
el doctor Facundo Machaí, un gran personaje, un gran abogado. Pero ¿qué pasa? Hacia el amanecer ya se había preparado un contragolpe militar primero, y luego al día siguiente en la convención se iba a revocar la designación de Machaí y se le iba a nombrar a Cibarola como presidente provisional de la República. Vean ustedes cómo es nuestra historia. Yo estoy contando esto para que veamos cómo somos los paraguayos, cuál es nuestra realidad política, y que es hasta hoy igual. ¿Qué ocurre en 1904? La revolución que vino de la Argentina, Benigno Ferreira y otros, los echan a los colorados del poder y sube el Partido Liberal. 1922, la guerra civil entre chilifistas y chelistas. 1936, Franco lo echa a Eusebio Ayala y a los liberales del poder y asume él y funda el Partido Riverista. Cae un año un golpe netamente militar y sube el profesor doctor Félix Paida, llamado Gobierno de los Universitarios. Este fue destituido en 1939 por los liberales y sube el mariscal José Félix Estigarribia como presidente de la República. Este declara a través de un decreto deja sin efecto la Constitución del 70 y proclama la del 40 y lo somete a plebiscito. Luego muere el 7 de septiembre de 1941 en San Bernardino con su esposa y el piloto. Asume el poder Ginio Morillo y viene la Guerra Civil del 47. Terminada esta Guerra Civil, sube otra vez el Partido Colorado al poder. Y de ahí vinieron una serie de revueltas, anarquía entre colorados en la lucha por el poder, hasta que en el año 1954, el 4 de mayo, asume el gobierno del general Stroessner, y luego va a modificar la Constitución del 40 con la del 67 y cae el 2 y 3 de mayo de 1989 con un golpe cívico-militar. Hasta ahí nuestra historia, totalmente autoritaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué poder el que mandaba? ¿Quién mandaba en toda esa época? Solamente mandaba el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y nadie más. Las cámaras eran de forma. Nuestra democracia era formal, eran dictaduras, gobiernos autocráticos, autoritarios. ¿Y qué poder judicial independiente puede haber? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo somos los paraguayos? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Somos autoritarios. Somos autoritarios y estamos esperando que nos digan lo que tenemos que hacer. Producido este hecho, comienza la transición por la democracia, hacia la democracia. Sube al poder el general Rodríguez en el año 2008, por primera vez un presidente en ejercicio del poder le entrega la banda presidencial y lo ató de mando a otro presidente, otro signo político. La alternanza política por vez primera se produjo en la marcha. Luego se convoca una constituyente y fue sancionada y proclamada, promulgada la Constitución que hoy está vigente, que es la Constitución del 92. El artículo 3 de esta Constitución nuestra, ¿qué dice? Declara que el poder público, que es el poder político, ejerce el pueblo a través del sufragio, y que el gobierno se haya ejercido por el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en un sistema de separación, control recíproco, equilibrio y equilibrio. Ninguno de ellos puede tener supremacía sobre el otro. Y nadie, ninguna persona, ningún grupo de personas puede tener en la totalidad del poder político. Y que la dictadura está fuera de la ley. Dice nuestra Constitución. ¿Qué querían los constituyentes con esto? Estaban estableciendo la horizontalidad del poder en su ejercicio. Y este principio de separación de poderes es el fundamento en sí del sistema republicano de gobierno. Y se garantiza aquí la independencia de estos órganos que ejercen el gobierno.
el ejecutivo, el legislativo y el judicial, por supuesto. Pero esto no era suficiente, porque nosotros estábamos acostumbrados a recibir la orden. Entonces, se incorpora el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En los artículos 12.2, 12.3 y 12.4, Consejo de la Magistratura, y el 253, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entonces, aquí voy a comenzar a relacionar con más propiedad, seguramente, todo lo que ha ocurrido en esa época donde a mí me cupo actuar. El Consejo de la Magistratura cumplió un rol trascendental luego de su instalación hasta el año 1994, hasta 2001. Habiéndose en esta época realizado la reforma total del Poder Judicial, en cuanto a cambio de hombres se refiere. Se renovó totalmente la Corte, las cámaras de apelación, los juzgados de primera instancia, fiscales, defensores, síndicos, hasta jueces de paz. En este proceso, con mucho orgullo le voy a decir, y muchos de los que están acá saben, no hubo ninguna injerencia de tipo político partidario, ni influencia extraña. Y eso puedo afirmar en forma pública porque me cupo el honor de integrar ese consejo. Sus miembros, algunos ya desaparecidos, eran personas honorables, honestas, intachables, que buscaban el bien de la patria. Creíamos que con esta reforma se iba a lograr la independencia del Poder Judicial, pero tan grande fue nuestro error. Cuando pasaba apenas 6 meses de la designación de los nuevos magistrados, la mayoría miraba a la altura para recibir instrucciones, y otros en la búsqueda de la práctica que se hace por los costados. Debemos reconocer, sin embargo, que existen magistrados honestos, que tienen valores y que hasta hoy siguen trabajando con dedicación y vocación de justicia al servicio de la patria. También debemos reconocer que la Corte Suprema que se constituyó en esa época era una de las que estuvo a la altura de las circunstancias, integrada por hombres respetados y bien recordados por la gestión que han tenido hasta ahora por la ciudadanía y por la abogacía en general. En cuanto respecta al jurado, este órgano también cumplió eficazmente su función en los primeros tiempos y fue dibujándose hasta convertirse en una espada de Damocles contra los magistrados judiciales por el ejercicio abusivo del enjuiciamiento de oficio al que eran sometidos, suspendidos y removidos sin el debido proceso legal, ya que todas las leyes dictadas hasta hoy para regular el juicio de responsabilidad son violatorias del artículo 16 de la Constitución, que garantiza la defensa del juicio, es decir, la garantía de ser juzgados por jueces competentes, independientes e imparciales, y el jurado al enjuiciar de oficio se ha convertido en parte porque debe acusar y hacer parte ya no puede ser imparcial. Como síntesis de esta exposición, puedo afirmar que la administración de justicia en el Paraguay sigue tan dependiente del poder político, económico y otros factores de poder, tan igual o más que antes. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que debe hacerse para reformular la justicia en el Paraguay? Con la convicción plena de que la administración de justicia en nuestro país, para su buen funcionamiento, no requiere solo cambio de hombres, ni de su estructura, sino de una profunda transformación cultural a través de una política de Estado en materia de educación que no debe variar en el tiempo, porque la causa de todos los males radica en nuestras pautas culturales autoritarias, como la falta de respeto a la Constitución y las leyes. Prueba de ello es que hasta hoy
no se ha instaurado en el Paraguay la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, que luego no podrá darse sin una justicia independiente. Este proceso de cambio cultural debe iniciar el nuevo gobierno. Vuelvo a reiterar, el nuevo gobierno. De ahí tiene que partir. Y debe estar acompañado por todos los sectores de la sociedad paraguaya. Pero para este cambio cultural que propugnamos, el gobierno desde el inicio de su gestión debe acatar y cumplir la Constitución y la ley, sometiéndose a ella en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, y no debe inmiscuirse en el ámbito de las atribuciones del Poder Judicial, y de darse estas condiciones no habrá ninguna necesidad de llamar a una constituyente, porque la reforma no es la panacea para resolver los problemas del Paraguay, ya que con la modificación de la Constitución no podrá cambiarse el modo de ser, de sentir y de pensar del ciudadano paraguayo, es decir, su cultura y su mentalidad autoritaria, que seguirá siendo el mismo por más reforma que se haga. En segundo lugar, porque no se dan las condiciones políticas para llamar a una constituyente. Además de ello, como se ha visto en la reforma de la Constitución del 67, con la incorporación del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tampoco se ha logrado mejorar la justicia, y menos su independencia. En consecuencia, se puede afirmar que la reforma de la justicia debe efectuarse en base a medidas legislativas y no por la vía de la reforma, por no ser oportuna, conveniente ni prudente. Creemos con esta línea de pensamiento, prioritariamente debe modificarse la ley del Consejo de la Magistratura, donde deberá incorporarse como requisito indispensable y eliminatorio para ser juez que el valor personal e integridad moral que debe poseer el postulante para decidir en los casos sometidos a su conocimiento en un caso dado. Debe igualmente modificarse la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados para que el juicio de responsabilidad sea tramitado en base a un sistema totalmente acusatorio, en sustitución del inquisitorio vigente hasta hoy. Resulta inadmisible el enjuiciamiento de oficio de los jueces, sencillamente porque al no tener el debido proceso legal, nos preguntamos, ¿cómo podrá un juez otorgar ese mismo derecho a los justicianos cuando ellos tampoco lo tienen? Y que por aplicar la ley le pueden ser suspendidos o removidos del cargo. Debe también instituirse por ley el fuero contencioso administrativo, a cuya cabeza debe estar integrado por tribunales ya existentes, creando juzgados de primera instancia, debiendo culminarse estos procesos en la segunda instancia. Debe modificarse el Código Electoral a los efectos de garantizar buen funcionamiento de la justicia electoral, de los partidos políticos y demás, así como de las organizaciones intermedias. Debe igualmente sancionarse un código de procedimiento administrativo para que la función administrativa del Estado y sus organismos centralizados y descentralizados sean regulados en forma uniforme por leyes dictadas en garantía de los ciudadanos. Y lo más importante de todo, debe reactivarse la Comisión Nacional de Codificación para poder así, a través de una justicia independiente, institucionalizar la República aplicando la Constitución y la ley. Pareciera esta disposición un mero discurso. Sin embargo, es mi deseo presentarles esta noche un proyecto de ley para sustituir la actual ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es la 3759 y que paso a exponer seguidamente. Este proyecto de ley modifica y amplía la ley 3759/09 que regula el procedimiento para el funcionamiento y remoción de los magistrados judiciales. Se propone solo modificar y ampliar los artículos 1, 2, 3, 4,
6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 31 y 33 de la ley vigente. Considerando la importancia de las modificaciones que se introducen, me referiré en primer lugar a la competencia del jurado. El artículo 11 establece: compete, la nueva ley, el nuevo proyecto, compete al jurado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, el enjuiciamiento de los miembros de los tribunales de apelación, de cualquier fuero o jurisdicción, de los demás jueces, agentes fiscales, de los defensores públicos y los síndicos. El enjuiciamiento versará, atienda bien esta parte, el enjuiciamiento versará exclusivamente sobre las causales que guardan relación con la conducta del imputado previstas en esta ley. Y acá viene lo más importante: quedando reservada la función jurisdiccional por el juicial. Ustedes saben muy bien que el jurado, por una medida cautelar, le echa de su pena un juego, le echa el cargo antes de ser recurrido. Primero comete una barbaridad, se está metiendo dentro de la competencia del Poder Judicial, y en segundo lugar le está presionando la Cámara. Bueno, la acción para acusar prescribe a los 2 años, a partir del hecho u omisión atribuido al enjuiciado. Fundamento: la redacción de esta norma trae innovaciones de suma importancia para el funcionamiento institucional del jurado. Se observa en primer lugar la ampliación de la competencia del jurado a los efectos de someter a juicio de responsabilidad al defensor general, adjuntos y demás defensores públicos, así como al síndico general de quiebras, síndico adjunto y demás agentes síndicos, para quienes no existía un procedimiento establecido a los efectos de su juzgamiento y remoción del cargo. Consideramos que en materia de competencia del jurado reviste suma importancia para la institucionalización de este órgano la previsión de esta norma al disponer que el enjuiciamiento versará exclusivamente sobre las causales previstas en esta ley que guardan relación con la conducta del imputado, sean ellas la comisión de delito fuera o dentro de su función, o el mal desempeño en el cargo, quedando reservada la función jurisdiccional al Poder Judicial. De esta manera, la ley limita la función de los miembros del jurado para juzgar la conducta en sí del imputado, revelada en los juicios o fuera de ella, pero no debe considerar el contenido de las sentencias o resoluciones que deben ser resueltas en las diferentes instancias del Poder Judicial, quedando ellos fuera de su competencia. No deja de ser importante el plazo de la prescripción de la acción, de 2 años, que corre a partir del hecho u omisión atribuida al imputado como causal de enjuiciamiento. Entendemos que esta es una cuestión trascendental, teniendo en cuenta que en varios casos el jurado, en base a denuncias o enjuiciamientos iniciados después de muchos años, proceden a remover en forma arbitraria a los mismos. Por consiguiente, la incorporación de este plazo de prescripción para acusar en gran medida va a limitar las arbitrariedades que se cometen desde el jurado en desmedro de la garantía del derecho que tienen los magistrados judiciales. Acá viene el artículo más importante, el 16. El artículo 16 dice: el actual le faculta a quienes acusar hoy día, 16. Le faculta a la Corte, le faculta al Consejo de la Magistratura, le faculta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y al litigante y al abogado afectado. Y ahora dice lo siguiente: el juicio será iniciado por acusación del litigante o del profesional afectado. Podrá hacerlo personalmente o mediante mandatario con poder especial, o por acusación del Ministerio Público. Cambió totalmente. Cuando el hecho del mal desempeño o la comisión de delito atribuido al magistrado, agente fiscal, defensor público o síndico resulte notorio, grosero y público,
el enjuiciamiento será iniciado en la brevedad que requiere el caso por acusación de la Fiscalía General del Estado, dentro del plazo de 10 días, siendo el incumplimiento de esta norma causal de más desempeño del mismo. Entonces se le está poniendo límites también al Ministerio Público. Fundamento, tanto en la Ley 131/93, 1084/97, como en la 3759, mantuvieron el enjuiciamiento de oficio de los magistrados judiciales. Y de esta forma, el poder constituido, representado por las cámaras del Congreso, legislaron contrariando los fines y propósitos del poder constituyente, que en el año 1992 incorporó al jurado de enjuiciamiento de magistrados como un órgano constitucional extrapoder para ser una herramienta válida en la búsqueda de la independencia de la justicia, la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica en el Paraguay. En efecto, de conformidad al artículo 253 de la Constitución vigente, los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o mal desempeño de funciones definidos en la ley, por decisión de un jurado de enjuiciamiento de magistrados. En la parte final dice: la ley regulará el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sin embargo, todas las leyes dictadas para regular el funcionamiento del jurado le confieren facultades contrarias a principios y garantías fundamentales, como lo establecía en el artículo 16 de la Constitución, que dice: nadie puede ser juzgado sino por jueces competentes e imparciales. Y el jurado, al mantenerse en la ley su facultad de enjuiciar de oficio, incluso la de suspender de oficio, se ha convertido en juez y parte al mismo tiempo, circunstancia que hace que todas las actuaciones de este carácter son violatorias de la Constitución y nulas de nulidad absoluta. Evidentemente que el enjuiciamiento de oficio es arbitrario, viene del proceso de la Inquisición, donde la autoridad del ejercicio del poder es todo, el procesado nada. Los miembros del jurado tienen hasta ahora la facultad de enjuiciar y suspender de oficio a los magistrados judiciales y fiscales. Luego de formular la acusación contra ellos en el auto respectivo, proceden a juzgar su conducta y en su caso los remueven, los absuelven o los aperciben. Resulta evidente que el proceso actual que se lleva ante el jurado nada tiene que ver con el debido proceso legal, donde debe haber acusación, defensa y juez imparcial. Es muy difícil pensar siquiera cómo los magistrados judiciales pueden otorgar el debido proceso legal a los justiciables cuando ellos tampoco lo tienen. Esta es la grave contradicción en que ha incurrido la clase política en las respectivas cámaras a legislar sobre la regulación del funcionamiento del jurado, que claramente se observan las leyes antes citadas y todo ello se hizo y se hace para manejar la justicia y nada más. Consideramos que es sumamente importante y trascendente para los destinos de la patria que de una vez por todas los miembros del Parlamento acaten y cumplan la Constitución y su compromiso con el pueblo, sancionando reglas apropiadas y eficaces para la institucionalización de la República. No es posible seguir manteniendo un proceso inquisitorio sobre la cabeza de los magistrados judiciales, sin buscar la independencia de la justicia, sino el manejo de un poder propio en beneficio de intereses personales, debiendo hacerse una rectificación histórica, incorporando definitivamente el proceso acusatorio en sustitución del inquisitorio para el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. También se observa que en todas las leyes anteriores que legitimaba a la Corte Suprema de Justicia, al Senado de la Nación, a la Cámara de Diputados y al Consejo de la Magistratura, y nos preguntamos con qué criterio se ha mantenido esta legitimación, cuando que cada uno de ellos tiene dos miembros que la integran, y nos preguntamos con qué criterio se ha mantenido esta legitimación cuando cada uno de ellos tiene dos miembros que la integran, siendo en relación a la Corte aún más grave, porque tiene la facultad de estudiar y decidir acerca de la inconstitucionalidad de los fallos del jurado. En las condiciones señaladas surge claramente que ninguno de estos órganos ya no deben acusar ante el jurado, por las razones referidas precedentemente,
y llegamos a la conclusión que debe legitimarse para acusar a los miembros de los magistrados judiciales, miembros de tribunales de apelación, jueces, fiscales, defensores y síndicos, a los litigantes y abogados afectados. Naturalmente que esto debe garantizar la resulta del juicio, y el único órgano que a nuestro juicio debe estar legitimado es el Ministerio Público, a cuya cabeza está el fiscal general del Estado, que representa a la sociedad. En consecuencia, la redacción de la primera parte del artículo 16 resuelve el gran dilema de sustituir totalmente el sistema inquisitorio por el acusatorio. Normalmente existen casos graves, sean estos la comisión de delitos o mal desempeño de los magistrados y lo demás. Los partidarios de la oficiosidad argumentan que esta es la razón para mantener el enjuiciamiento de oficio. Comprendemos que debe actuarse con prontitud y eficiencia, pero ajustado a la Constitución y la ley. El Ministerio Público, representado por el Ministerio Fiscal, por el Fiscal General del Estado, es el funcionario que debe actuar en estos casos ante el jurado, acusando a aquellos magistrados, agentes fiscales, defensores y síndicos que incurran en hechos de mal desempeño o en la comisión de delitos que resulten notorios, graves y groseros y públicos. Para el caso que sea remiso o no formule la acusación con la prontitud del caso, el jurado será pasible de la causa de daño prevista en el artículo 225 de la Constitución. Bueno, vamos a cortar porque es un poco largo. Le voy a hablar del artículo 31. El artículo 31 habla de la sentencia. La sentencia del jurado podrá consistir en la remoción o la absolución del enjuiciado. En caso de remoción, ella será comunicada a la Cámara del Congreso, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura. El jurado se pronunciará sobre las costas del juicio. El juicio, acá es muy importante, el juicio concluirá dentro de los 180 días hábiles contados de su iniciación, bajo apercibimiento de que si en este plazo el jurado no haya dictado sentencia definitiva, el enjuiciado de pleno derecho quedará absuelto, siendo esta omisión causal de mal desempeño de los miembros del jurado. Creo que es muy claro, no necesita mayor explicación, y el artículo, cualquier pregunta después lo pueden hacer, el artículo 33 dice: contra la sentencia definitiva del jurado podrá interponerse además el recurso declaratorio de la acción de inconstitucionalidad, de la que se correrá traslado al jurado por el plazo de 6 días. Y en el plazo de 30 días el Pleno de la Corte deberá resolver, bajo apercibimiento de que en caso contrario esta omisión será causal de mal desempeño. La interposición de la acción de inconstitucionalidad suspende los efectos de la sentencia y acogerse la acción será declarada la nulidad del fallo. A cada uno le estamos poniendo controles. Al fiscal general del Estado, si nos acusa dentro de los 6 días, dentro de los 10 días que ocurrió el hecho, cuando el hecho es grave, vamos a suponerle graban a alguien. Entonces, dicen los ministros de la Corte, me había dicho uno de ellos, ¿qué vamos a hacer cuando el hecho es grave? Entonces, si no se inicia de oficio, no se va a poder hacer. Y que acuse el fiscal general del Estado. Lo ideal sería que acuse el Consejo de la Magistratura, pero no podemos, tiene 2 miembros. Pero el que no tiene eso es el fiscal general, el Ministerio Público. No tiene ese problema. El problema es que no se le quiere dar poder. Eso va a ser el problema. Y acá el otro límite, la acción, ustedes saben que las acciones de inconstitucionalidad se plantean contra todos estos juicios que se inician de oficio. La mayoría de los casos es así. Entonces se va a la Corte por alguna razón, o porque tienen miedo, por cuestiones políticas, o por alguna otra razón, guardan la experiencia. Me decía mi Víctor Núñez, estos mis compañeros no sirven para nada. No se animan a enfrentarse con los miembros del jurado, porque estos son políticos. Hay 2 senadores y 2 diputados, ahí son 4.
y los miembros de la Corte dependen de ellos otra vez. Finalmente, con el tiempo vamos a tener que plantear la reestructuración constitucional, pero por ahora lo que podemos plantear es esto. Y entonces, en estas condiciones, no quiero alargar ni cansar a ustedes esta noche. Este es el proyecto, que es mucho más profundo y más largo. También se habla de la suspensión, porque en esta ley que está vigente, el jurado suspende y no puede suspender. El jurado no tiene competencia para suspender, solo la Corte. El jurado no puede apercibir porque no tiene competencia, solo la Corte. Entonces, acá esto salió de sus carriles, se naturalizó el proceso que se hace en el jurado y eso se debe corregir. Ese es mi deseo y espero que esto acompañemos, que lo lean, estudien y entonces podamos hacer algo por nuestro país. Mientras que la justicia, mientras que nosotros sigamos callados, sigamos sometidos al poder político, este país nunca va a crecer. Si no hay institucionalidad en la República, el Paraguay no va a progresar. Y yo no quiero para mi país una así. Por eso hice esto y es algo que siempre creí en mi vida. Nunca nadie me presionó ni me compró, ni me va a comprar ya. Pues yo no estoy para venderlo. Apenas por oír ese precio adecuado. La carta nunca tuvo mi precio. Muchas gracias.